que orar por el calor. Hoy escuché una noticia y no es como muy agradable lo que viene. Así que creo que este va a ser un verano difícil. Podría ser un verano muy difícil. Y bueno, orar por eso porque puede complicar bastante. No, está bien. Ok, muy bien. Entonces, vamos a esperar la parte de la imagen para hacer un pequeño recuento. Recuerden que estamos tratando, ¿alguien recuerda el tema que estamos tratando? Sí, dentro del discipulado es un tema, hay un tema que se llama el mandamiento olvidado, el mandamiento olvidado. Entonces, estábamos utilizamos una estadística que dice que solamente el 2% de los cristianos discipulan. El 2% de los cristianos discipulan. Vamos a ver unas cartas, obviamente sería en el futuro, pero le adelanto esto en algún momento. Por ejemplo, la carta de Santiago. La carta de Santiago está dirigida y habla específicamente de que todos eran maestros en el tiempo de Santiago. Se cree que una carta temprana, la carta de Santiago, fue quizá una de las primeras que circuló en todas las iglesias. Pero también tenemos la carta escrita a los hebreos, que también da a entender que todos los cristianos, todo el que decía ser cristiano, era un maestro de alguien. Entonces, por lo menos también lo sugiere. Algo pasó en la historia de la iglesia. Fernando utilizó una parte y estaba hablando acerca de la historia de la iglesia. Pero en algún momento la iglesia entendió, no sé cuándo, no he estudiado esa parte, que no debía discipular, que quizá el discipulado le tocaba a otra persona. Cuando vemos a la luz de la palabra que tú y yo, si decimos que somos cristianos, tenemos que discipular. Entonces vamos a hablar hoy específicamente del mandamiento. Esta no es mucho más adelante, vayan adelantando. Más adelante, más. Una más ahí, ok, nos quedamos ahí. Entonces, hay una parte interesante que dice el Señor, que dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿La recuerdan? Entonces, Él no había pronunciado nunca esa palabra siendo Jesús y siendo el creador de todas las cosas. Algo faltaba, algo tenía que pasar que ya en ese tiempo se había cumplido. Dos acontecimientos que eran acontecimientos extraordinarios y que dentro de esos acontecimientos también aparece en la palabra de Dios, que aparecen como dos grandes batallas, dos grandes reinos cayeron. ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó? Es decir, algo pasó que derrotó un imperio y otra cosa pasó que derrotó al otro imperio. ¿Alguien recuerda? El imperio de la muerte. Y tenemos, recuerden, levantando la mano. Sí, está bien, pero se oyó. ¿Alguien recuerda el otro imperio que cayó? Aparte del imperio de la muerte. Ok. La resurrección. Sí, el imperio de la muerte cae por la resurrección. Ya dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Antes de eso dice que la muerte fue solvida, es decir, quedó inoperante. Ya no tiene el efecto, ya hay personas, se podría decir, que pueden desafiar a la muerte. Eso se vio mucho en el primer, segundo y casi tercer siglo, que los romanos, cuando veían a los cristianos en el circo romano, que los comían la fiera, ellos dicen, estas personas mueren abrazados
y mueren cantando su himno a su Dios. ¿Acaso ellos no temen a la muerte? Entonces, el Imperio Romano se quedaba sin respuesta viendo el comportamiento de los cristianos y dicen, parece que son personas que no le temen a la muerte. Y obviamente vemos la derrota por la resurrección. Pero vimos otro imperio que cayó. ¿Alguien recuerda ese imperio que cayó? Aparte del imperio de la muerte. ¿Alguien recuerda? Ok, don Castro. Ok, espera que llegue el micrófono para que todo quede grabado. El imperio del pecado. Del pecado. No fue específicamente del pecado, pero tiene que ver. Tiene que ver. A un grupo que él lo despojó, dice. Y a un grupo que fue exhibido también. ¿Qué imperio fue ese que cayó? Aparte del imperio de la muerte. ¿Ok? Fue el imperio de Satanás. Dice que fue derrotado y fue exhibido públicamente. Así como hay un rey caído, que obviamente vemos que hay todo un desfile, pasa el rey triunfante, pasa el ejército y al final aparece este rey que cayó. Así que aquí vemos, aparece solamente 4 veces que se nombra que Satanás es el príncipe. Aparece 2 como un príncipe actual y aparece las 2 veces ya en las cartas como un príncipe caído. Pero cuando él le propuso a Jesús que él le podía dar todos los reinos, yo he escuchado muchos hermanos que él no puede dar lo que no tiene. Él lo tenía. Porque si no, tampoco hubiese tenido atractivo. Si él no tiene ningún imperio bajo su dominio. Pero en ese tiempo, él lo tenía cuando le ofreció a Jesús. Pero ya Jesús tiene todo dominio. Todo está atado. Hay una palabra que dijimos que cuando habla de Dios fuerte, aparece la palabra Gibor o el Gibor. Él es Dios. Gibor es el valeroso, el arrojado, el gran general, el triunfante. Entonces, aquí vemos a Jesús, que no lo veíamos en batalla, aparece tanto en Isaías, en ese texto cuando dice, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, se está hablando de una batalla que iba a ganar ese niño que iba a nacer, ese hijo dado. Y ya lo vimos en esta ocasión. Así que concluimos toda esta parte, que ya el Señor sometió todos los reinos, los 2 grandes reinos que no habían sido nunca destruidos, y ahora Él se posiciona como el Señor de todo, el Señor de todas las cosas, de los que están en el cielo y en la tierra. Él tiene ya toda autoridad en todo el universo. Ahora es interesante porque son también las últimas palabras de Jesús. Ya después de ahí Jesús no dijo más nada. Así que las últimas palabras de Jesús tienen relevancia. Porque uno, si te acaba el tiempo, ¿qué sería lo último que tú vas a decir? Tú analizas toda tu vida y para ti lo que dices en ese último momento es lo que es más importante para ti, revisando quizá toda tu vida. Así que vamos a ver a Jesús dando su último mandato, su última palabra, con toda la autoridad que ya él tenía en su nuevo revestimiento, vamos a decir así. Muy bien, adelantamos. ¿Sigue? Ya eso lo tratamos. Muy bien. Dale hacia atrás. Ok. Así que él da un mandato, y es el último mandato del Señor. Alguien que lea o lo diga de memoria, Mateo 28,
19 y 20. Levanta la mano el que quiere participar. Ok. Estén atentos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que casi no Y se aquí veía. estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien. Aquí vemos el mandato que le da forma, es el mandato principal, el más claro, que manda que todos nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Ir y hacer discípulos. ¿Dónde? A todo el mundo, todas las naciones. A todas las naciones. Ahora vamos a ver por parte para entenderlo. Si de aquí en adelante no entienden nada de lo que digo, es decir, los próximos días, y recuerdan esto, lo logramos. Porque esta es la base. Lo que vamos a decir después es ampliando un poco el concepto. Pero yo quiero que entendamos esto. Vamos a ver la primera parte. En la primera parte aparece lo que es la visión de Dios. ¿Cómo podríamos definir la parte de la visión? La visión es algo que está en proceso, pero que yo sé cuál es la finalidad. ¿De acuerdo? Es algo que, por ejemplo, si tenemos un plano, a ti te pueden vender una casa que no está hecha y que tú la pagues o pagues una buena parte. De momento no te están vendiendo una casa, te están vendiendo una visión. Y tú estás dispuesto a pagar una cantidad de dinero. Yo conozco un muchacho que pagó 2 millones por un apartamento de casi 5 millones. Él adelantó y lo que le dieron fue un rollo de papel. Pero él entendió la visión. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios me muestra a mí y a ti su visión. Hacia dónde, cuál es el propósito que nosotros debemos tener en nuestra vida. ¿Cuál debe ser nuestra visión? La visión es, hay 2 verbos que aparecen. ¿Alguien puede ver los verbos que aparecen? Ok, id y hacer. ¿Qué cosa? Id y hacer. Discípulos. El Señor me manda a ser discípulo. Vamos a ver la palabra. Hay un punto interesante con la palabra id. La palabra id se puede traducir como de 7 formas diferentes. Algunas son similares y otras te pueden dar otra idea, otro concepto. Pero aquí se traduce con id. Ahora, ¿cuál es la palabra que viendo la vida del Señor y cómo el Señor discipuló puede encajar más ahí? Es mientras vayas caminando. Mientras vayas caminando, haced discípulo. La palabra id tiene un problema. Y es que la palabra id, nosotros entendemos que es un momento. Podemos entenderlo así. Yo voy, hago lo que tenga que hacer y regreso. Es decir, podemos cerrarlo en un tiempo y un espacio. Es decir, es un evento. Yo un día decido hacerlo, pero quizás en lo que me resta de mi vida no lo vuelvo a hacer. Ya yo lo hice. O lo hago cada cierto tiempo, un evento. Digamos cada 10 años, bueno, déjame discipular a uno, cada 5 años. Puede ser que tú hayas vivido toda tu vida cristiana y nunca has evangelizado o has
ha discipulado a alguien? Porque por alguna razón nosotros no observamos este texto como algo, no nos quita el sueño, no nos inquieta leer ese texto. Hemos entendido que es una misión de otro, no es mi misión. Ese es para el misionero. Ese es para el pastor o el anciano. Eso es para el líder. Eso es para los grupos juveniles. Eso no es para mí. Entonces, nos hemos desligado y peor aún, no sentimos nada. Cuando leemos eso, no siento que es para mí. Por alguna razón, ya no siento que yo lo tengo que hacer. Haced me habla de un proceso. Y estas dos cosas lo podemos ver en Jesús. Jesús, mientras iba caminando, él iba discipulando. Dice que Jesús, yendo de camino, hablaba con sus discípulos. Y él le enseñaba. Y entonces, si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con un mandato que le enseña a los padres, que dice a los hijos, háblale de la palabra. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines, cuando comas. Ponlo en el linter de la puerta, átalo, escríbelo en su ropa. Y te da una serie de, cuando vayas al trabajo, en cualquier lugar, discipular. Y nosotros tenemos en nuestra cabeza discipulado, como venir a la iglesia, darle una clasecita, pero no lo vemos en nuestra vida. No lo estamos viendo, no tenemos ese hacer como el Señor nos mandó. Entonces, ¿cuál debe ser la visión de la iglesia? La visión de la iglesia, todos tendríamos que abocarnos, todos, a discipular. La extensión, ¿dónde? ¿Dónde debemos de llegar? Vamos a ver, ¿dónde? Aquí la hermana, ¿dónde? Aquí arriba dice todas las naciones. ¿Alguien sabe más o menos cuántas naciones hay? Más o menos, no tienen que ser precisos. ¿Alguien tiene una idea de cuántas naciones hay? Ok, por aquí, por acá. Allá arriba levantaron la mano, pero el micrófono está difícil. Bueno, vamos a poner un número ahí, 140. Ah, bueno, está poniendo número. Pero, ok, ¿tienen alguna idea? Deben ser más de 200. Ok, vamos a redondearlo en 200, porque hay una variación. Hay algunos lo aceptan como nación, hay otros que dicen eso no es una nación, porque una cosita pequeñita, hay un grupito de gente, bueno. Pero en esto no hay que ser específico. Simplemente entender que a nivel mundial se podría redondear que hay 200 naciones. Ahora, también con esta palabra tenemos un asunto. En el tiempo de Jesús no existían las naciones. Es una palabra que se dice que es una palabra moderna. Aparece, ¿cuántas? Ok, la repite ahí mismo. Google dice que hay 195 naciones. Hay 193 que son miembros de la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, y hay 2 que son estados observados como la Santa Sede y el Estado de Palestina. Ya, ok. Yo he visto que hay hasta 202, porque hay algunas que no lo consideran como nación y no lo tienen en la lista. Entonces, pero redondeado solamente, 200, podemos decir 195. Ahora, ¿qué palabra es que aparece acá? ¿Cuál es la palabra? En vez de nación, en el griego, es muy sencilla, etnios aparece, que nosotros lo utilizamos todavía, que es etnias. ¿Alguien tiene un número más o menos de cuántas etnias hay en el mundo? ¿Cuántas etnias?
¿Entendemos lo que es una etnia? Una etnia es un grupo que tiene una religión, tiene una cultura, tiene un idioma distinto a todos los demás. Y ellos se caracterizan por eso. Por ejemplo, yo estaba con la tribu Wayuu. En algunos cuentan a los Wayuu como un grupo. Pero los Wayuu donde yo fui me dijeron no. Los Wayuu del norte, en la Alta Uribia, y los Wayuu de la Baja Uribia. Hablan idiomas diferentes y tienen diferencias. Hay algunos que lo dividen en tres porque dicen, no, el grupo que está en Venezuela, que también son Wayuu, tienen otras características distintas a la de nosotros. Todos somos Wayuu. Así que no sabemos, yo voy a dar el número más conservador, ¿de acuerdo? Hay 6.000 etnias en el mundo. 6.000 etnias. Hay números que dan muchísimo más que 6.000. Di el número más conservador que encontré. ¿Saben cuántas etnias han sido alcanzadas? La mitad. No sé cuántas tienen Biblias. Los Wayuu tienen su Biblia. Yo inclusive lo tengo en PDF. La Biblia de los Wayuu. Pero sí. Pero solamente la India tiene más de 1.500 etnias, o sea. Sí, sí. Hay algunos que, por eso di el ejemplo de los Wayuu. En el ejemplo de los Wayuu, si lo buscamos, aparece como uno. Pero hay otro que dice, no, no son uno. Son los Wayuu, pero hay la Alta Uribia, la Baja Uribia y lo de Venezuela, que tienen diferencias. Y ellos se agrupan y no se ligan tanto. Entonces, en una lista puede aparecer uno y en otra lista puede aparecer dos o pueden aparecer tres de un mismo grupo. Para que me entiendan. El más conservador es el que yo digo, que son 6.000. Hay algunos que dicen que hay 32.000 etnias. 32.000 etnias. Y yo le di el que aparece más conservador. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que cada iglesia tiene que trabajar para la extensión. Es cierto, tenemos que trabajar con nuestra Jerusalén, pero tenemos que ir a esos lugares o cooperar de alguna forma para que los que estén ahí puedan hacer el trabajo y también orar por esos trabajos. Que el evangelio llegue a esos lugares. La enseñanza. ¿Qué debemos enseñar según el pasaje bíblico? Vamos a ver, ¿qué debemos enseñar en el pasaje bíblico de id y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Qué debemos enseñar? ¿Cuál es la enseñanza en el discipulado? Que guarden todas las cosas que Jesús nos había dicho. Exactamente. Que guarden todas las cosas que el Señor había enseñado. Déjeme decirle que las enseñanzas del Señor se resumen a 14. No es toda la enseñanza para la iglesia. Está como la enseñanza básica. Aquí, por ejemplo, en la parte del discipulado, tenemos que en el discipulado, cuando viene un nuevo creyente, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar? Lo que el Señor dejó. ¿Qué es lo que el Señor dejó? La ofrenda, la lectura bíblica, Él habló acerca de la oración, Él habló acerca de la cena del Señor, Él habló acerca del bautismo, Él habló acerca de su señorío, Él habló acerca de la seguridad de la salvación. Él habló de un sinnúmero de cosas que esas se podrían resumir entre 12 y 16.
Entonces, esas cosas, si hay un nuevo creyente, yo le tengo que enseñar eso, que es el discipulado básico. El discipulado básico. Ya cuando leemos el libro de Romanos, por ejemplo, en el libro de Romanos habla de muchísimas cosas que no habló Jesús. Y que le da forma a la iglesia. En Corintios también. Hay prácticas que Jesús nunca habló. Mas sin embargo lo podemos encontrar en los otros escritos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que sepan lo básico y mientras siguen creciendo van aprendiendo las otras cosas. Bien. Y lo último, dentro de ese pasaje, es este final del verso que casi siempre nosotros lo sacamos del contexto. Que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿a quién el Señor le dice eso? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién? Vamos a ver, levantando la mano. Aquí hay 1, 2, 3. Ok, vamos de atrás hacia adelante. Bien. ¿A quiénes? A todos los creyentes. Dice a todos los creyentes. ¿Por aquí? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿A quién? A todos los salvos hasta que Él venga. A todos los salvos. Ok. Según el contexto, esto que estamos diciendo está condicionado. En otras palabras, tú tienes que cumplir algo para que esto sea cierto. Ahora vamos desde arriba. ¿Quién es el que está hablando? Jesús. ¿Qué dijimos de Jesús? ¿Que él acababa de ser en ese momento? El Señor de todo. El Gibor, el que ganó la batalla, el gran general. Ahora él está diciendo a sus tropas que tienen que ir por todo el mundo, donde estén, mientras vayan caminando, haciendo discípulos. Ahora, ¿a quién el Señor dice? Yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. ¿A quién? Yo dándole ese recuento. A los discípulos. Ok, muy bien. ¿Pero a qué discípulo? ¿Qué condición? Yo dije que estaba condicionado. Bajo esto está condicionado. Los que cumplen con su mandato. El que cumple. El que cumple. Ahora, ¿esto quiere decir que el Señor no está con nosotros? No está diciendo eso. Lo que está diciendo en este caso es que el Señor te va a dar un apoyo cuando tú vayas a discipular. El discipulado es un milagro. Entendamos eso. Tú haces un trabajo, el otro trabajo lo tiene que hacer el Señor. ¿Entendemos eso? Yo no puedo fabricar un discípulo por más información, porque el problema es que yo transfiero información, pero no hago la transformación. Dice el Señor, el que comenzó la buena obra, que es Él la va a completar, es Él. Yo tengo que hacer mi parte de ir. Yo tengo que hacer mi parte de hacer. Es decir, de trabajar. Me va a tomar un tiempo hacer un discípulo. La transformación le toca a Él. El apoyo, cuando tú vayas a hacerlo, tú vas a ir con muchas carencias. Pero ¿quién te va a completar? Es el Señor. Déjeme decirle que cuando uno está discipulando,
realmente uno nunca está preparado, por más preparado que tú estés. Porque los discípulos tienen una capacidad de sacarte de base y de traerte temas que tú no quieres saber de esos temas nunca en tu vida. Pero ellos te traen esos temas. Mira, tengo una amiga o un amigo que, no sé, es homosexual. ¿Qué le puedo decir? Como, yo no quería quizá topar ni siquiera el tema, pero el discípulo me lo trae, entonces me empuja a aprender estas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Del apoyo divino. Del apoyo divino. Hay un pasaje que habla de ese apoyo divino. Ok. Esto, si ustedes buscan en sus Biblias, se van a dar cuenta que en Marcos 16:20, este es el último versículo. ¿Por qué destaco esto? Porque ya el Señor había ascendido al cielo. Y esto es inmediatamente el Señor ascendió al cielo, habla de esto, para que entendamos el contexto. ¿De acuerdo? Alguien que lo lea para terminar de entender el punto que nosotros estábamos tratando. ¿Quién desea leer Marcos 16:20? Marcos 16:20. Ok, ahí atrás. Marcos 16:20. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Así termina el libro de Marcos. Ahora, ¿qué nos llama la atención? Observen bien el texto. Recuerden lo que yo le dije. ¿En qué momento fue eso? Ya el Señor había ascendido. ¿De acuerdo? El Señor acababa de ascender. ¿Y qué hicieron ellos? Según el versículo. Salieron a predicar. ¿Y después qué dice? ¿Quién le estaba ayudando? El Señor. ¿Ya estamos entendiendo? El Señor era que le estaba ayudando. Ya el Señor estaba en otra posición. Ya no estaba el Señor físico, pero sí estaba todo el apoyo del cielo, que habíamos dicho. El Señor de todas las cosas dijo, ¿ya salieron a predicar? Sí, tienen todo mi apoyo. Todo mi apoyo. ¿Y qué hacía el Señor? También. Ok, el Señor confirmaba la palabra. Es decir, ellos predicaban, pero ¿quién era que confirmaba la palabra? El Señor. Por eso es que tanto la evangelización como el discipulado es un asunto divino. Porque podríamos dar mucha información y no transformar ninguna vida. Si no interviene el Señor en ese corazón, no va a haber transformación. Si no interviene el Señor, no va a ser confirmado en la palabra. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Según ya lo que hemos visto. ¿Cómo el Señor me da de su apoyo? ¿Haciendo yo qué? ¿Haciendo qué cosa el Señor, según lo que vimos? El Señor me da ese apoyo, porque es un apoyo especial. ¿Cuándo? ¿Qué yo tengo que hacer? Vamos a ver. Aquí va el micrófono. Haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Déjeme decirle que cuando hagas discípulos, vas a ver a Dios de una manera totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque vas a ver, indiscutiblemente, el apoyo del Señor. ¿Entendemos eso, hermanos? Bien. Ya la otra parte que viene acá,
Quise ponerlo, pero simplemente lo voy a nombrar, porque hay hermanos que se podrían quedar inquietos y decir, bueno, si el Señor nada más está, la presencia de Dios está en aquellos que hacen el trabajo, yo no lo estoy haciendo. No, lo que estamos hablando es de un apoyo especial dentro del trabajo. Pero vemos aquí que dice en 2 Corintios 1:12 que cuando nosotros creímos, fuimos, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, y obviamente que el Espíritu Santo mora en nosotros y mora en nuestros corazones. Así que tenemos al Señor, pero lo que acabé de decir es un apoyo dentro del trabajo. ¿Entendemos la diferencia? Yo voy a ir a trabajar, el Señor me va a apoyar. Voy a ver al Señor con una calidad diferente. Voy a ver a las personas también diferentes. El Señor va a cambiar lo que se llama la cosmovisión. Cómo yo veo a Dios moviéndose en el mundo, quién es Dios, cómo son las personas y cómo soy yo. Y eso va a comenzar a modificar mi vida y mi corazón de una manera especial. Vamos a pasar toda esta parte. Déjame ver. Okay. Avanza. Ok, quiero terminar con esto. Yo le puse el mismo título que aparece en la Biblia, que es la oración de un anciano. La oración de un anciano. Pueden leer todo el capítulo, el Salmo 71. Solamente busqué este versículo. Obviamente léanlo en su casa, tranquilo. Y aquí vemos a David ya en sus últimos tiempos de su vida. Y que David hace una petición especial. Yo puse esta versión, que creo que es la versión internacional. Obviamente, ustedes tienen otra versión. Me gustaría que alguien lea esta versión para ver, y otra persona que esté sentado y que tenga la versión Reina Valera del 60, puede leer también la Reina Valera del 60 y tener las dos versiones. Es Salmo 71, 18. Ok, ¿quién va a leer el que está aquí? El que está aquí, ahí. Salmo 71, 18. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Amén, amén. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera 60? Ok, vamos a llevarle a Karina, que no ha participado. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Amén. ¿Qué es lo que pide David en sus últimos días? Vamos a ver, levantando la mano. ¿Qué es lo que pide? Observen ahí. Pueden responder con cualquiera de las versiones. ¿Qué es lo que él está pidiendo a Dios en oración? Ok, levantando la mano para que llegue el micrófono. Aquí está la hermana. Ok. Sí, vamos a darle para que ella participe y luego viene para acá. Que no lo desampare. Ok, ajá. No me desampare, pero él lo está pidiendo que no lo desampare para hacer algo. No, Observen el texto. Que no lo desampare. Sí, pero ¿para qué? Para hacer memoria de su justicia solamente. Ok, wow. Eso hay que traducirlo casi, Cristina. Hay que aplatanarlo un poquito. Hasta que anuncie, dice la palabra aquí. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampare, hasta que anuncie tu poder a las prosperidades. Ok, hasta que anuncie. Es decir, no es solamente, ay Dios, no me desampare, no. Él está diciendo, para que lo entendamos, dame un poquito de tiempo,
permíteme, Señor, que yo antes de irme pueda contarle a la generación que viene quién eres tú. ¿Qué le iba a decir él? ¿Qué le iba a decir David, según el verso? Lo poderoso que tú eres, lo maravilloso. Él le iba a decir, mira, el Señor fue fiel, el Señor me libró, el Señor hizo que yo ganara batalla, el Señor me perdonó cuando caí, el Señor me restauró, el Señor mantuvo mi reino, el Señor... Yo quiero contarle a los demás. Nosotros de este lado del mundo tenemos un problema cuando entramos en edad. En el Oriente, la gente siempre está en servicio. ¿Por qué? Ellos le llaman un cambio de fuerza. ¿Cuál es ese cambio de fuerza? Ya no soy tan fuerte físicamente, pero he acumulado en mi vida más experiencia que cualquier persona joven. Así que se vuelve la persona más apta. ¿Para qué? Para discipular. Pero de este lado del mundo dice, ay, eso es para los jóvenes. Yo no. ¿Qué le quiero decir con este último texto? No hay jubilación para el cristiano. Disculpe, hay jubilación. ¿Alguien sabe cuál es la jubilación del cristiano? Ok. Cuando el Señor nos llame. ¿Sabe lo que ha pasado con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón? No hemos jubilado. No hemos vuelto contemplativos. No somos protagonistas, somos espectadores. Aprendamos de David, que David dijo, Señor, permíteme, dame esa honra, que yo pueda impactar a esa generación que está subiendo, que conozca de ti. Yo tengo mucho que decir, mucho que decir. Y voy a terminar con esta anécdota, que es la sierva. La sierva... Ella tenía, Dios le dio la sabiduría de cómo me podía llamar, que era con una habichuela con dulce. Me decía, mira, Guillermo, te tengo una habichuela. Yo iba, ¿a qué hora? ¿Dónde? No, en mi casa. Y después yo iba a su casa, era como la trampita. Y después me sentaba y mira, ¿qué debes hacer esto? Tú como hijo de Dios y ta. Uy, ya me di. Y bueno, y entonces, muchas de las cosas, ¿tú sabes por qué le hacía caso? Había algo que evitaba que yo no le hiciera caso, y era su testimonio, su vida, su trayecto. Y yo le decía, yo no quiero que tú te ofendas. Y yo le dije, sierva, usted si quiere me cae a galleta. Le decía en ese tiempo, porque he visto parte de su vida y he escuchado, y lo que usted me diga es importante para mí, de una persona que ha vivido y ha caminado en el Señor. Y yo era un muchacho, no es que tenía la edad de ahora, eso era cuando yo era un muchacho. Hermanos, no nos jubilemos. Pídale al Señor, Señor, yo quiero llegar aunque sea a uno, antes de llegar a tu presencia. Por lo menos a uno. Sacar ese tiempo, hablar con ellos. Lo demás, tenemos un mandato. Ya el gran general habló. Ya él nos encomendó para que nosotros fuésemos y discipulemos a los demás. Que el Señor nos bendiga.